En las antiguas tierras de Grecia, hace más de 2000 años, nació uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón. Este pensador dedicó su vida a explorar los misterios del conocimiento, la realidad y la humanidad, estableciendo bases fundamentales para la filosofía occidental. Platón fue discípulo de Sócrates, un hombre cuya influencia fue tan grande que sus enseñanzas quedaron inmortalizadas gracias a los escritos de Platón. Tras la muerte de Sócrates, Platón emprendió viajes que lo llevaron a Italia y Egipto, donde absorbió conocimientos de diversas culturas. A su regreso a Atenas, fundó la Academia, un recinto que se convertiría en el centro del saber de su época y por el cual pasarían mentes brillantes como Aristóteles. Uno de los conceptos más distintivos de Platón es su teoría de las formas. Según él, más allá de este mundo existe un reino de formas ideales, perfectas e inmutables. La realidad tangible que percibimos es solo una sombra de estas formas perfectas. Por ejemplo, la idea de silla existe como una forma ideal y las sillas físicas son solo aproximaciones imperfectas a esta idea. El pensamiento de Platón alcanza una de sus cumbres en La República, donde esboza su visión de una sociedad justa gobernada por filósofos reyes. En este diálogo, utiliza la famosa alegoría de la cueva para ilustrar su teoría de las formas y la naturaleza del conocimiento. Imagina a prisioneros encadenados en una cueva, viendo sombras proyectadas en la pared sin saber que representan objetos reales. Eventualmente, uno de ellos se libera y descubre la realidad exterior, lo que simboliza el despertar intelectual y la búsqueda de la verdad. La vida de Platón no se narra sin reconocer su legado. Su obra, vasta y profunda, abarca desde el amor y la belleza hasta la política y la moral. Las preguntas que planteó siguen siendo relevantes, y sus ideas continúan inspirando a filósofos, científicos y artistas. En última instancia, Platón nos invita a cuestionar lo que consideramos real y a buscar un conocimiento más allá de lo evidente. Su enseñanza perpetua revela que la verdadera sabiduría es el camino hacia el entendimiento y un modo de vida filosófico que sigue resonando a través de los siglos. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad en la región de Macedonia. Fue hijo de Nicómaco, médico del rey Amintas III de Macedonia, lo que le permitió desde joven tener contacto con el mundo científico y filosófico. A los 17 años, se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció durante 20 años. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y pasó un tiempo viajando. Con el tiempo, regresó a Macedonia, donde se convirtió en tutor de Alejandro Magno, heredero al trono de Macedonia. Este papel como mentor de uno de los más famosos conquistadores de la historia le permitió obtener prestigio y apoyo para sus futuros proyectos. En 335 a.C., Aristóteles fundó el Liceo en Atenas, una escuela donde desarrolló gran parte de sus doctrinas filosóficas. El Liceo era conocido por su enfoque empírico, en el cual se recolectaban datos y se realizaban investigaciones sistemáticas. Esto marcó el inicio de la lógica formal, un sistema de pensamiento que ha influenciado profundamente la ciencia y la filosofía occidental. En ética, Aristóteles desarrolló la teoría de la virtud, proponiendo que la vida buena es una vida de actividad racional conforme a la virtud. Planteó el concepto de propósito o telos, sugiriendo que cada cosa en el universo es parte de un objetivo más grande. Políticamente, Aristóteles creía que el hombre es un animal político y que la vida en sociedad es esencial para el desarrollo humano. Sus ideas sobre la política se centran en encontrar el equilibrio entre los intereses individuales y colectivos. Sus contribuciones a la biología fueron igualmente significativas. Aristóteles llevó a cabo una clasificación de los animales que es sorprendentemente cercana a las clasificaciones biológicas modernas. Sus observaciones se basaron en la investigación empírica y el estudio detallado de los seres vivos. Aristóteles dejó un legado que ha perdurado por siglos, sus escritos abarcan numerosos campos del conocimiento humano, desde la física hasta la metafísica, del arte de la lógica al arte retórico. Su influencia no solo se refleja en la teoría, sino en cómo percibimos y analizamos el mundo actual.
Los implacables cuestionamientos y análisis de Aristóteles han hecho de él un pilar insustituible en la historia de la filosofía humana. Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, perteneciente a una familia noble de la región de Nápoles. Desde joven, fue enviado a estudiar en el monasterio de Monte Cassino y más tarde en la Universidad de Nápoles. A los 19 años, decidió unirse a la orden de los dominicos, lo cual fue inicialmente desaprobado por su familia debido a sus aspiraciones hacia una carrera eclesiástica más prestigiosa. En 1248, Tomás fue enviado a París para estudiar bajo la tutela de Alberto Magno. Durante su tiempo en París, adoptó la filosofía de Aristóteles, que fue la base de gran parte de su obra teológica. A lo largo de su vida, se dedicó a la enseñanza, la escritura y el debate teológico, siendo uno de los principales representantes de la escolástica. La Suma Teológica es su obra cumbre, escrita entre 1265 y 1273. Este compendio se divide en 3 partes, la primera trata de la existencia y naturaleza de Dios, la segunda de la ética cristiana y la tercera de Cristo. Su objetivo fue crear un sistema donde razón y fe coexistieran armoniosamente. Según Tomás, la razón es una herramienta dada por Dios para entender y explicar la fe. El impacto de la Suma Teológica fue enorme. Su síntesis entre la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana influyó profundamente en la escolástica, convirtiéndose en una referencia crucial para la Iglesia católica durante siglos. Tomás empleó el método escolástico, que consiste en armonizar distintas ideas, con una estructura de pregunta-respuesta que facilita la comprensión de conceptos teológicos complejos. Aquino falleció en 1274, pero su legado perdura. Fue canonizado en 1323 y nombrado doctor de la Iglesia en 1567. Su pensamiento sigue siendo estudiado y respetado, mostrando la atemporalidad de su aportación a la filosofía y teología. El conocimiento, para Tomás de Aquino, era el puente entre lo divino y lo humano, permitiendo que la razón y la fe se complementen y fortalezcan mutuamente. Esta concepción influye en la enseñanza católica hasta el día de hoy. La historia de Immanuel Kant no solo está llena de teoría y filosofía, sino que también es un testimonio de dedicación y pasión por el conocimiento. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia. Fue el cuarto de 9 hijos de una familia devotamente luterana. Sus padres, Johann Georg Kant y Anna Regina Reuter, no tenían mucho dinero, pero valoraban profundamente la educación, lo que marcó la vida temprana de Kant. Desde una edad temprana, Kant mostró una inclinación por los estudios. Asistió a la Universidad de Königsberg, donde estudió filosofía, matemáticas y física. Allí conoció a Martin Nutzen, un profesor que lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff. Sin embargo, también se interesó por el empirismo de Newton, que influyó en su pensamiento y posteriormente en su obra más famosa, Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura, publicada en 1781, significó una revolución en la epistemología y la metafísica. En esta obra, Kant introdujo la idea de que el conocimiento humano es el resultado de la interacción entre la experiencia sensorial y las categorías innatas de la mente. Propuso que la mente humana no es una mera receptora pasiva de información, sino que es activa en la conformación de la experiencia. Esta obra intentó solucionar la disputa entre los empiristas y los racionalistas, postulando que ambas perspectivas tenían su parte de verdad. Además de sus contribuciones a la epistemología, Kant es conocido por su teoría moral, especialmente por el concepto del imperativo categórico, introducido en su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Este principio sostiene que las acciones deben ser realizadas siguiendo una máxima que podría ser universalizada sin contradicciones. En otras palabras, uno debe actuar de tal manera que su comportamiento pueda convertirse en una ley universal. Este enfoque trascendental aportó una visión novedosa de la moralidad, enfatizando la intención más que las consecuencias de una acción.
Kant dedicó su vida casi entera a la enseñanza y a la escritura, plasmando sus ideas y reformulando su pensamiento en diversas obras. Sus teorías no solo redefinieron muchos aspectos de la filosofía, sino que cambiaron la forma en que entendemos la razón y la moralidad en el mundo moderno. Immanuel Kant falleció el 12 de febrero de 1804, dejando un legado filosófico que todavía es fuente de reflexión y estudio en la actualidad. Su vida es un reflejo de cómo las ideas profundas pueden influir y cambiar el curso de la historia humana. Friedrich Nietzsche, nacido en 1844 en Röntgen, Alemania, se destacó como uno de los filósofos más provocativos y controvertidos del siglo XIX. Desde temprana edad, Nietzsche mostró un profundo interés por las artes y la filosofía, y su trayectoria académica lo llevó a convertirse en profesor en la Universidad de Basilea a los 24 años. Sin embargo, su carrera académica fue corta debido a problemas de salud y una pasión ardiente por explorar ideas radicales. Uno de los conceptos más emblemáticos de Nietzsche es su crítica a la moral tradicional, vinculada con su rechazo al cristianismo y cualquier forma de moralidad que percibía como opresiva. En La genealogía de la moral, Nietzsche investiga cómo los valores morales han evolucionado, criticando la moralidad de esclavos que responde al sufrimiento con resignación y condescendencia. En su lugar, propuso una moral basada en la afirmación de la vida y el poder. El superhombre o Übermensch es otro concepto crucial en la filosofía de Nietzsche. Introducido en Así habló Zaratustra, el superhombre es el ser que actúa más allá de las limitaciones impuestas por la moral tradicional, creando sus propios valores y viviendo auténticamente. Esta idea desafió a los individuos a trascender sus límites y abrazar su potencial total. La influencia de Nietzsche se extendió profundamente en el pensamiento existencialista. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus exploraron sus ideas sobre la libertad, responsabilidad y la importancia de crear significado en un universo aparentemente indiferente. La noción de que uno debe encontrar su propio camino resuena en el pensamiento contemporáneo, influyendo en diversos campos, desde la psicología hasta la literatura. La vida de Nietzsche fue marcada por la soledad y la enfermedad, con episodios de crisis mental al final de su vida. Murió en 1900, pero su legado y sus ideas radicales continúan desafiando y estimulando el pensamiento moderno, promoviendo la exploración de la autenticidad y el poder individual en un mundo en constante cambio.